tuve unos problemas, así que voy a proseguir hablando acerca de del marxismo, ¿no? Otra movimiento que intenta explicar la opinión pública, ¿no? El marxismo específicamente de Carlos Marx, ¿no? Nos habla acerca de una ideología liberadora, ¿no? Se nos presenta como esta ideología liberadora y bueno, esta hay que dejar un poco al lado lo que veníamos hablando acerca del psicoanálisis y del racionalismo, ¿no? Eh, Aquí se centra en una crítica hacia lo económico y hacia lo político principalmente, ¿no? Y se nos dice que que el ser humano no está consciente de las realidades, ¿no? Eh, Aquí me permito hablar acerca, bueno, voy a leer la cita que está aquí, que dice, toda crítica comienza por la crítica a la religión, ¿no? Eh, no solamente critica al sistema político y económico, sino también a los aliados, es decir, a la religión, que la religión obviamente es, para Carlos Marx, es un obstáculo en el progreso de la sociedad, ¿no? La religión es aliada del capitalismo, ¿no? Es como esta unión que al juntarse pues obviamente causa una alienación en la sociedad, ¿no? Que no nos permite ser conscientes, ver las realidades eh, de, la, de nuestro contexto, ¿no? Entonces, ahorita que toque el tema de religión, pues voy a hablar acerca del protestantismo, ¿no? Y de las 95 tesis de Martín Lutero, que es como el primer documento eh, que se tiene y que nos lleva a hablar acerca de la propaganda, ¿no? Porque es todo lo contrario, no es publicidad, sino es propaganda porque tiene una carga ideológica, ¿no? La publicidad pues es la difusión, pero aquí sí se difunde, pero esta difusión o estas 95 tesis o lo que nos plantea Martín Lutero, pues obviamente tiene una carga ideológica y no puede encasillarse como publicidad, sino como propaganda. Entonces, en un contexto en estos antecedentes históricos, vamos a decir que las 95 tesis o lo que hizo Martín Lutero, pues es como el primer documento que se tiene acerca de propaganda, ¿no? Siguiendo con, bueno, el marxismo es una gran crítica que es como que un poco imposible de hablar acerca del marxismo, porque para el marxismo tendría que hacer una presentación más larga que esta, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas que están relacionadas que luego es como difícil esclarecerlo, ¿no? Porque están relacionadas, pero a su vez también son distintas, entonces es algo más complejo. Aquí solamente vamos a decir que pues el marxismo ve cómo se está presentado como una ideología liberadora y que nos habla acerca de que no somos conscientes de las realidades, pues por una alienación, ¿no? Que el ser humano no está del todo consciente y que es la opinión pública no puede darse, ¿no? Porque la opinión pública obviamente no le conviene a cierta clase social, ¿no? A las más altas. Entonces, eso es lo que nos dice el marxismo, ¿no? Siguiendo con la sociología del conocimiento, vamos a hablar acerca de, bueno, vamos a decir que estudia el origen y efecto de las ideas, ¿no? Y retoma un concepto, el concepto de utopía, que originalmente fue estudiado por Tomás Moro, un religioso, ¿no? Pero aquí la sociología del conocimiento nos habla acerca de esa sociedad un tanto irreal para algunos, o inalcanzable, ¿no? Donde pues todo es, vamos a decirlo, color de rosa, donde los derechos humanos, donde la justicia y cosas así, pues son, este, se llevan a cabo al pie de la letra, por así decirlo, ¿no? Para algunos, la utopía, el concepto de utopía es como una sociedad inalcanzable, imposible, que nunca va a poder
pasar, ¿no? Es como ese sueño que tenemos. Y para otro sector de la población, la utopía es como a lo que se pretende llegar, ¿no? Por lo que se lucha. Entonces encontramos como estas dos diferencias cuando hablamos de utopía, ¿no? Siguiendo con, con las teorías que nos hablan acerca más, bueno, sobre el desarrollo de la opinión pública, pues nos encontramos a la agenda setting, a la espiral del silencio, la teoría de dos pasos, a la bala mágica, ¿no? Primeramente está la teoría de setting, la teoría de la agenda setting, que nos habla de dos niveles. El primer nivel es donde los medios pues, te sugieren qué vas a pensar, ¿no? Te dan los temas. Los medios tradicionales, pues, ya tienen como establecidos los temas de los que se va a dar como difusión, ¿no? Y pues ignora lo que está sucediendo en cierta parte del país o en cierto poblado, ¿no? Los medios solamente pues, obedecen a ciertas personas, ¿no? Con cierto cargo económico, con cierta pues, dinero, ¿no? Con cierto estatus, ¿no? Y pues los medios tradicionales nos dicen qué es lo que vamos a ver. Checo el periódico, enciendo la tele y ellos nos van pasando los temas, ¿no? Y en un segundo nivel nos dicen cómo pensar, ¿no? No solamente qué pensar, sino cómo pensar, cómo yo debo de pensar como individuo. Entonces, esto es lo que, a lo que se refiere la agenda SETI, ¿no? Ahora, en la espiral del silencio, pues, nos habla acerca de que nosotros como individuos pertenecientes a una sociedad tenemos de dos, o de irnos o de inclinarnos hacia la tendencia, lo que se está hablando, hacia ser, comportarnos y cosas demás, como lo hacen las demás personas, o ser los raritos, o ser los que discrepan con esas ideas y que obviamente pueden ser atacados, ¿no? Que van a sentir un poco de miedo y que pues no va a ser el mismo desarrollo, ¿no? O sea, tenemos de una o de otra. Eso es lo que nos habla lo que se nos dice en la espiral del silencio, que pues desde luego condena la opinión pública porque no hay de otra, porque está la tendencia, está ser o no ser. Entonces, la tendencia no quiere decir que sea crítica, ¿no? Que busque, que tenga estas características de opinión pública, simplemente es tendencia y ya, y el otro es pues, completa minoría, que a veces por el miedo o no solamente por ser crítico, sino por ser diferente, pues ya se le excluye, ¿no? Entonces aquí se habla acerca de que la opinión pública está condenada, ¿no? Siguiendo con la teoría de dos pasos, nos habla acerca de que la información está manipulada y no llega directo a los consumidores, ¿no? A los individuos, sino que llega a través de líderes de opinión, ¿no? Estos líderes que se informan, que leen y obviamente sobre ciertos temas y que después van con las otras personas y les dicen, mira, está pasando esto y esto y esto y esto, ¿no? O es así, 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 así. Pero eso no quiere decir que porque se informen va a ser correcto o es lo que en realidad está pasando, ¿no? Siguiendo con la bala mágica, el paradigma de Laswell nos sirve para enseñar cómo se manipula, nos menciona ahí el profesor, ¿no? En esta bala mágica en esta teoría que nos dice que los medios pues obviamente sirven a ciertas esferas económicas, ¿no? A ciertas esferas del poder, que cuando hablamos de esferas del poder o de personas con poder, no hablamos con personas diputados, senadores, gobernantes, sino hablamos de aquellas personas que tienen el capital y que obviamente están encima del Estado, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que nos dice la bala mágica y que todo lo que se plantea en estas teorías, pues impide
que la opinión pública pueda desarrollarse, ¿no? Son ciertos obstáculos que varios teóricos ya, pues ya hablaron de eso, ¿no? Entonces, aquí nos está dividido este mapa conceptual como en cómo surge, cómo se da la opinión pública, cómo es vista la opinión pública desde el racionalismo, el marxismo, la sociología del conocimiento y cuáles son los obstáculos que podemos encontrar cuando hablamos de la opinión pública, ¿no? Entonces, otro tema que es fundamental es, bueno, esto de hegemonía que está ligado hacia la escuela de Frankfurt, ¿no? La hegemonía es esta supremacía, ¿no? Bueno, que se da a través de la cultura, donde pues te dicen cómo estas ideas que son más fuertes y que te dicen, hablando culturalmente, ¿no? Cómo ser, cómo comportarte, ¿no? Esta hegemonía se da, bueno, se apoya a través de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? El aparato represivo y el aparato ideológico. Los aparatos represivos, pues es el ejército y los tribunales, mientras que los aparatos ideológicos, pues obviamente son estas creencias, ¿no? La religión, la escuela, la familia, lo jurídico, lo político, lo sindical, ¿no? Entonces, pues la hegemonía se manifiesta a través de estos aparatos ideológicos y nos dicen cómo comportarnos, qué valores debemos de tener o cómo debemos actuar ante la sociedad, ¿no? Hablando desde una manera cultural, ¿no? Desde la cultura. También aquí esta hegemonía, como ya lo mencioné, nos está relacionado hacia la escuela de Frankfurt, donde hay varios teóricos como Adorno, como, ay, no recuerdo está un poco complicado la pronunciación, pero bueno, lo que quiero yo hablar aquí acerca de la escuela de Frankfurt es la industria cultural, ¿no? Esta industria donde dice que el arte se masifica y ya no es obra de arte, sino que es visto como una mercancía, ¿no? Que está ligado a esta idea de hegemonía, que solamente van a ser válidas ciertas cosas y que lo demás pues va a ser a un lado, ¿no? Esta hegemonía, esta idea que vale sobre, que va encima de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que el mapa conceptual, lo que dice en este mapa conceptual, ¿no? Que como ya dije está dividido en dos, pero yo quise explicar, no quise dejar a un lado, sino quise explicar y puntualizar todo esto para posteriormente hablar acerca de lo que nos dice el título. Dice, relación de la opinión pública con la democracia en el marco del proceso de la comunicación masiva. Para esto voy a tomar en cuenta dos conceptos que me faltaron agregar, que es contrahegemonía y democracia, ¿no? La contrahegemonía es la crítica, ¿no? O sea, cómo se da una contrahegemonía es la crítica hacia lo que ya está establecido, ¿no? Es como esta lucha. Entonces, la democracia, pues, es un sistema político en el que la participación de los ciudadanos, pues, es completamente válida. La población elige a los gobernantes, ¿no? Y elige cómo se debe de llevar la vida, ¿no? En este espacio geográfico, vaya, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de contrahegemonía y democracia, nos acercamos hacia la visión que nos apunta Vincent Price, ¿no? Que él nos dice, y es un poco más actualizada lo que nos dice Vincent, porque lo que él pretende o la concepción que él tiene de la opinión pública es una opinión pública que se involucre, que se involucre en los intereses sociales, ¿no? Que vote, ¿no? Que haga válido su ejercicio como este ejercicio que tiene como ciudadano, ¿no? Entonces, pues básicamente es esto. La opinión pública actualmente tiene un rumbo en el que la sociedad debe involucrarse. Entonces, cuando hablamos de opinión pública, hablamos de personas
que se manifiestan como ciudadanos. Es decir, un ciudadano tiene ciertas características y un ciudadano pues participa, ¿no? En las decisiones del lugar donde vive, ¿no? De su pueblo, de su ciudad. Entonces, pues básicamente cuando hablamos de opinión pública es esto, ¿no? Ya dejamos a un lado cómo será la opinión pública, cuáles son los obstáculos que se tiene y hablamos acerca de la opinión pública como, bueno, quienes intervienen en la opinión pública como personas, como ciudadanos más que nada, ¿no? Que participan, que votan. Entonces, pues básicamente es todo lo que nos deja el curso, ¿no? Y nos da esta reflexión acerca de, bueno, la opinión pública es esto, pero ¿qué rumbo puede tomar? Por ahí algunos teóricos nos dicen que por más participativa que sea, siempre van a haber ciertos estratos económicos que nos que va a condenar a la opinión pública, ¿no? Y podemos retomar algunas ideas del marxismo, pero básicamente lo que el curso nos da es, pues, llevarnos a la reflexión, ¿no? Acerca de esta concepción, hacia dónde, siendo la opinión pública como un concepto polisémico, hacia dónde vamos a llevarla. Vamos a retomar las ideas de Vincent Price, vamos a hacer contrahegemonía, vamos a ser críticos, hacia dónde queremos llevar a la opinión pública. Y bueno,